חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Hacemos el estudio con la carta del Ramban a su hijo. Ya vimos la lección 1. Hoy vamos a ver la siguiente parte. Dice el Ramban a su hijo: habitúate a hablarle gentilmente a toda la gente en todo momento. Nos dice el Ramban 4 pasos hacia la ecuanimidad. De esas observaciones contenidas en la apertura de la carta del Ramban, los maestros del movimiento Musar, que es Bono Shel Olam, en Osair Katach Milieja, página 112, dice: extrajeron importantes lecciones sobre la manera de mantener la ecuanimidad y la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Dice: Hitenat Amir Leetaper, habitúate, dice, prepárate, no permitas que situaciones enervantes te tomen de sorpresa. Antes de que la crisis golpee, dice, elabora en tu mente la forma en que te agradaría reaccionar frente a situaciones difíciles y decídete a realizar todo el esfuerzo necesario para no rendirte al pánico o a la rabia. Tus resoluciones no acudirán en forma automática ni fácil, pero si te preparas mentalmente como el automovilista que piensa en una posible patinada, estarás más capacitado para tratar situaciones difíciles, ya que inevitablemente se habrán de presentar. Entonces, bueno, aquí nos da una recomendación, hizo que en el mundo sabemos que hay diferentes situaciones, particularmente cada uno de nosotros está ante aspectos de repente que están fuera de nuestro control. Entonces nos dice el Rambam, aquí el comentario es del Rab Abraham, nos dice: habitúate a pensar que de repente puede haber una situación, un escenario terrible. Entonces piensa qué harías en ese momento. Entonces, si nosotros nos levantáramos y de repente pensáramos en situaciones, Dios libre, que no sean del todo agradables, pues de esa manera ya previmos, ¿no?, cómo vamos a reaccionar. Entonces ese sería un punto para que no nos tome de sorpresa. Entonces simplemente salimos con la confianza de que siempre que Hashem nos está cuidando, pero más de ello también de que estamos siendo puestos a prueba, ¿no? Y una forma de poder reaccionar bien ante una prueba, pues es previamente prepararnos para ello. Leetaper Ba'anahat, dice, hablar gentilmente, aun en situaciones cargadas de tensión, o cuando la atmósfera esté saturada de hostilidad, cuando debas confrontarte con tu enemigo, o cuando debas amonestar a alguien por haber cometido una terrible infracción, háblale gentilmente a la persona involucrada. Las palabras amables tienen mayor fuerza que los desbordes de la indignación. Entonces, bueno, esa es una recomendación que siempre funciona. De verdad, cuando uno de repente se topa con una persona muy enojada, si uno responde de la misma manera, hay un pleito que difícilmente se va a resolver, ¿no? Pero si al contrario de eso uno se queda callado y cuando la persona nos dice, respóndeme, contéstame, hacerlo en forma amable. Lo mejor es no responder, porque muchas veces también, si no pensamos la situación, podemos responder a algo que pueda generar mayor fricción, ¿no? Entonces, bueno, aquí si hay que responder, nos dice el Rambam, responde en forma apacible, amable. Le'ejol Adam, a toda la gente. Trata a toda la gente con respeto y sensibilidad. Reacciona calmadamente aun cuando alguien acabara de insultarte maliciosamente. Y permanece tranquilo aun cuando un fastidioso irritante te importune incesantemente. Toda la gente incluye aun aquellos a quienes se da por hecho su existencia, como ser los padres, la esposa y los hijos. Actúa en forma apacible y cortés con tu familia cercana, como lo harías con tu superior jerárquico o con tu cliente más importante. Hay una recomendación que nos da el Rebbe Nachman, de memoria. Nos dice que siempre nosotros observemos a cada persona y que consideremos que esa persona tiene un estado espiritual mucho más grande que nosotros. Cuando nosotros tenemos eso en el pensamiento y no vemos ningún rasgo de la persona, sino que decimos, esa persona es mucho más grande que yo,
Entonces a eso nos va a ayudar a que nosotros no hagamos algo en contra de esa persona, porque estaríamos pensando que estaremos agrediendo a alguien que sea superior a nosotros y estaremos faltando al respeto, ¿no? Automáticamente ahí va a generar un cerco que no va a permitir que nosotros lo sobrepasemos, ¿no? Entonces aquí dice a toda la gente, o sea, sin importar la condición. No porque mi familia esté cercana a mí, voy a tratarla con palabras duras, ¿no? Entonces aquí es la recomendación del Rambam. Luego nos dice, Behol et, en todo momento. Jamás te enojes, aun cuando estés exhausto, agotado, desilusionado, agraviado, perplejo, confundido o aterrorizado. Aunque todo el mundo pareciera estrellarse sobre tu cabeza, mantén la calma. Reacciona lenta y deliberadamente y habla gentilmente. O sea, aquí no hay excusas, ¿no? Dice el Rambam. No importa si estás cansado, no importa si tienes toda la energía, desilusionado, frustrado, tienes que reaccionar gentilmente en cualquier situación. Después nos habla sobre cómo proteger la serenidad. Nos dice, defiende fervorosamente tu paz espiritual, la cual es una de tus más preciadas posesiones. 3 personas son especialmente las bien amadas por Dios. Dice, aquel que no pierde el control de su temperamento, el que no se embriaga y aquel que no demande sus plenos derechos. Esto está en Pesajim 113. Entonces, 3 personas nos dice, el que controla su temperamento. Entonces, ¿queremos el amor de Akadosh Baruj Hu? Número 1 es que controlar nuestro temperamento. Número 2 dice, el que no se embriaga. Entonces, a Hashem no le agrada a la gente que se embriaga. Y 3, el que no demanda sus derechos. Entonces, bueno, de entrada ahí, pues yo creo que el más sencillo para la mayoría de nosotros, pues es el segundo, ¿no? El de no embriagarnos. Es algo que Baruch Hashem no tenemos. El de exigir nuestros derechos, pues bueno, yo creo que hay situaciones que a veces sí, de repente nos levantamos y exigimos, ¿no? Decimos, es que no puedo permitir que me haga eso, además, bueno. Aquí el Rambam nos dice, no, o sea, a Hashem le agrada más a aquellos que aunque sepan que tienen el derecho de hacerlo, prefieren callar. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que Hashem no controla todo y por eso recordando este pasaje que está en el libro de Shemuel de David Amelech precisamente, cuando este hombre lo va maldiciendo y le responde uno de sus soldados, le dice, ¿quién es este hombre para que le hable hacia el rey? Permita mi señor que le demos muerte, ¿no? Y David Amelech dice, no, déjenlo, porque si él me está maldiciendo y me está haciendo lo que me está haciendo, es porque Hashem lo envió. Entonces, cuando una persona tiene ese nivel de comprensión y de entendimiento de que todo lo controla y lo dirige Hashem, entonces no caemos en esa provocación. Entonces ahí podemos nosotros saber que si Dios no lo quiere, estamos recibiendo algo que no es agradable, es porque Hashem así lo quiere y entonces ahí no estaremos en la posición de exigir nuestros derechos, ¿no? Por supuesto que hay límites. No hay, eso no significa que vamos a dejar que todo el mundo nos haga lo que nos haga, ¿no? No, eso sí, solo si la Torah lo permite, ¿no? Si algo va en contra de la Torah, pues ahí sí tenemos que luchar, no permitir que sea pisoteado. Por otro lado, el control de temperamento, pues bueno, eso es un poco más difícil porque hay ciertas situaciones que a veces nos desquician, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí el primer consejo que nos dio de tratar de imaginar el peor escenario para de esa manera reaccionar de una forma mucho más amigable. Dice, aquel que se proteja cuidadosamente de dejarse vencer por la ira y evite las discusiones de toda clase, merecerá que su casa se compare con el templo sagrado. Eso está en el Zohar Tikkunim 69.2. Entonces vean ahora sí que el gran regalo que es eso, ¿no? Si uno se controla la ira, dice, la casa es equivalente al templo. Entonces donde hay ira, donde hay gritos, donde hay peleas, pues Dios libra y no está caballero. Un credo personal extraído de líneas de vida escrito por el rabí Abi Shulman expresa lo siguiente: estoy calmo, sereno y tengo el total control de mi persona en todo momento. No me afectan las emociones de los demás, no permitiré que nadie me desaliente ni que me transfiera sus problemas. Soy claro, firme, agradable. Hablo en voz baja
Nunca subestimo, ni soy negativo en mis apreciaciones. No hago nada en forma atropellada, ni acepto condiciones a menos de que se cumpla cada factor de orden financiero, de organización o emocional involucrado, y de tal modo alcanzaré el éxito de mis objetivos. Soy amable pero firme, agradable pero resuelto, encantador pero decidido, cordial pero tenaz, respetuoso pero persistente, benévolo pero invariable. Podré no tener la capacidad de controlar otras personas o situaciones, pero sí puedo siempre controlar mi conducta. Entonces, este extracto pues es muy bonito porque de alguna manera aquí este rap de Anita de Moria pues antes de salir se preparaba, ¿no? Él mismo diciéndose cómo tenía que actuar durante el día. Y eso último pues está muy interesante porque nos dice, o sea, soy capaz de controlarme a mí, más no otras personas en otras situaciones. Ahí está implícito, Hashem controla y dirige todo. ¿Cuál es la clave? Nos dice el Rab Abraham, la paz espiritual. La paz espiritual es la clave para lograr el crecimiento místico. La serenidad es el sello distintivo de la persona que es verdaderamente devota. La persona que tiene fe en el Todopoderoso es tranquila y serena, y esto se demuestra a través de su manera gentil de hablar. El hombre de fe está gratificado por el consejo de David Amelech. Pásale tus pesares a Hashem y él te apoyará. Él no permitirá jamás los tropiezos de los virtuosos. Teilim 55:23. La persona devota está pletórica de confianza debido a su certeza de que su Padre en el cielo tiene la voluntad y la capacidad de compartir todas sus preocupaciones y sus pesares. Por otra parte, todo aquel que siente que él solo debe cargar sobre sus hombros con el peso de sus preocupaciones, puede verse abrumado por la pesada carga de sus responsabilidades. Tal actitud conduce a intensas ansiedades y tensiones. La persona ansiosa que deja de compartir sus problemas con Dios verá como hostil y amenazador a su entorno. De tal modo imagina que el mundo entero le exige su atención y consecuente reacción, por lo cual responderá gritando, a los gritos elevando el tono de su voz por sobre la rugiente tempestad. En verdad la fe puede tornar a un mundo aparentemente cruel en un ámbito menos ilícito. En un mundo de tales características resulta natural que una persona creyente hable amablemente. Entonces, bueno, vamos a ver que en ese aspecto aquí ya nos da algo que mencionamos hace un rato. La fe va a ser parte de esa clave. ¿Pero cuál fe? La fe de saber de que Hashem es el que tiene control de todo. Y además de eso aquí nos agrega ahora sí que otro elemento más, que es el caso de que tengamos nosotros la confianza. Entonces aquí el concepto de David Amelech, de que él pone las cargas en Akadosh Baruj Hu, aquí la pregunta es ¿cómo hace eso? Pues algo que David Amelech tenía y que el Rebbe Nachman nos dice que ese es el sendero que la humanidad dejó de usar, es el de la plegaria en aislamiento, lo que se conoce como el Itbodedut. Ese Itbodedut es hablar con Akadosh Baruj Hu y platicarle. Entonces, ¿cuándo se hace esto? Pues regularmente recomiendan que se haga antes de ir a dormir. Una vez que ya estamos a punto de acostarnos, en ese momento hacemos un balance. 1 hora es lo que recomienda el Rebbe. Nosotros nos aislamos como si estuviésemos ahora sí en una oficina y estamos con Hashem y Hashem quiere que le demos cuenta de todo. Así iniciamos. Como queramos referirnos a él, Hashem o Padre, gracias por este día, agradeciendo primeramente por las cosas buenas que tuvimos, ¿no? Posteriormente hay un momento donde vamos a necesitar desahogarnos. Cuando nosotros nos desahogamos y decimos, Hashem, fíjate que tuve ese problema y esto no resultó como yo esperaba, pero yo sé que tú tienes control de ello, pero yo no lo entiendo. Ayúdame a que pueda yo comprenderlo, ayúdame a darle solución a esto. Nos vamos realmente a sorprender de la respuesta que vamos a recibir. Entonces eso es lo que hacía David Amelech. David Amelech no andaba como con un saquito todo el tiempo. Él cada día se vaciaba. Por eso él cada día para él era nuevo y siempre andaba alegre, todo el tiempo cantándole y alabándole a Kadosh Baruj Hu por todas las cosas que hacía. Entonces, bueno, esa es una buena práctica que el Rebbe Nachman nos recomienda hacer. Una plegaria de aislamiento, 1 hora al día. Puede ser antes de irnos a la cama
recapitular lo que hicimos en el día y inclusive ponernos a cuenta, ¿no? De repente también hacemos cosas que no es nuestra intención, pero llegamos a transgredir, ¿no? Entonces ahí también es un buen momento. Finalmente dice, ¿cómo vamos a diluir la crisis? El rey Shlomo enseñó en el libro de Coelet 9:17. Dice, Diberei Jajamim Benachat Neshmaim. Las palabras del sabio, si son pronunciadas gentilmente, serán escuchadas. El hombre sabio mantiene el control en todas las circunstancias. Escucha en forma cortés y tranquila cuando otros se dirijan a él. Las letras se componen en el vocablo escuche. En hebreo pueden volver a ordenarse para escribir silencio. Piensa antes de hablar, concediéndose unos pocos instantes dedicados a la meditación antes de ofrecer su mesurada respuesta. Elige cuidadosamente sus palabras, contándolas para utilizarlas de manera austera como si se tratara de preciosas monedas. El hombre sabio se basa en la fuerza de sus argumentos y en el mérito de su lógica. No necesita el estruendo ni apelar al drama para intimidar a los que lo escuchan. La gente fuerte no necesita valerse de palabras fuertes. El Hashon Ish cierta vez atestiguó que la influencia que ejercía se debía al hecho de que era cuidadoso con el tono de voz que empleaba al aconsejar a los demás. Entonces aquí 2 puntos. Uno es que cuando uno pronuncie las palabras tan gentilmente para que puedan ser escuchadas. Luego aquí nos hace la observación y dice, bueno, si nosotros cambiamos el orden de las letras, que significa escuchar, vamos a ver que dice silencio, dándonos a entender que la persona sabia no es una persona que habla inmediatamente. El sabio escucha, posteriormente va a responder. Pero antes de responder va a medir qué palabras de emplear. ¿Por qué? Porque a diferencia de una persona común, un sabio va siempre a tratar de llegar a cualquier persona de una manera que no le afecte, que no le duela, ¿no? Si por ejemplo tiene que dar una palabra de consuelo, el sabio ¿qué hace? El sabio no dice nada, porque sabe que no hay palabras para poder consolar a una persona que ha tenido una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio lo único que hace es estar ahí, que la persona vea que ahí está. Eso es más que suficiente. Ya si alguien se le acerca, entonces se le empieza a hablar. Y cuando tiene que hablar, elige las palabras más adecuadas, de tal manera que todos puedan entender por un lado y por otro lado también de no llegar a confundir. Entonces ese es uno de los ahora sí que elementos que vamos a encontrar en una persona sabia. Casi no va a hablar y cuando hable, palabras como si las midieran, solamente lo que tiene que hablar. Pues Baruch Hashem es ese. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, רק
רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך